Me llamo Karen y tengo 61 años. He trabajado en recursos humanos durante casi 3 décadas, la más reciente en una empresa de marketing de tamaño medio en Columbus, Ohio. Siempre he sido de esas personas que mantienen la cabeza baja, hacen bien su trabajo y tratan de no levantar polvareda. La vida me enseñó desde temprano que la constancia silenciosa lleva muy lejos. Pero nada, absolutamente nada, me habría podido preparar para lo que ocurrió aquella tarde cuando mi jefa Daniele me invitó a su casa. Daniele tenía poco más de 40 años, era segura, inteligente y elegantemente natural. Tenía esa forma de entrar en una habitación y adueñarse de ella sin decir una palabra. Como mujer unos 20 años mayor que ella, no pude evitar sentirme un poco intimidada al principio. Pero a lo largo del último año habíamos desarrollado una relación sorprendentemente cálida. Charlábamos a menudo tomando café en la sala de descanso, reíamos de las políticas de la oficina e incluso intercambiábamos recomendaciones de libros. Aún así, cuando me invitó un jueves por la tarde, asumí que era estrictamente profesional. Me encantaría tu opinión sobre algo, dijo, de pie justo fuera de la puerta de mi oficina. ¿Podrías pasar por mi casa este fin de semana, el sábado por la noche, quizás? Parpadeé, sorprendida. Oh, claro. Por supuesto. ¿Es sobre el trabajo? Ella sonrió, una sonrisa suave e inescrutable. En cierto modo. Simplemente creo que entenderás lo que estoy tratando de descifrar. La naturaleza enigmática de aquello debería haberme puesto en guardia, pero me sentí intrigada. Llegó el sábado, frío y nítido. Recuerdo que el cielo estaba pintado de ese azul invernal intenso que aparece justo después del atardecer. Aparqué frente a su casa, una Craftsman bellamente restaurada con yedra trepando por un lado, y dudé un momento en el coche. Había un aleteo nervioso en el pecho, algo que no sabía nombrar. No estaba segura de qué esperaba. Daniele abrió la puerta antes siquiera de que llamara, como si hubiera estado esperando justo detrás. Llevaba un sencillo jersey granate y pantalones negros, descalza sobre el suelo de madera. El aroma a vino tinto flotaba en el aire, mezclado con algo vagamente especiado. Tal vez clavo o sándalo. Te ves maravillosa, dijo, invitándome a entrar. Solté una risa educada y rechacé el cumplido. Gracias. Solo me puse algo cualquiera. No, dijo con suavidad, sus ojos recorriendo brevemente mi rostro. Te ves en paz, como alguien que sabe exactamente quién es. Ese comentario se me quedó grabado mientras nos acomodábamos en su cálida sala de estar iluminada por lámparas. Nos sirvió vino a las 2 y nos sentamos una frente a la otra, con las piernas recogidas, como viejas amigas poniéndose al día. Charlamos un rato sobre el trabajo, sobre mi jardín, sobre su nueva reforma de la cocina. Pero entonces el ambiente cambió. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dijo, con la voz más suave ahora, el vaso de vino apoyado en la rodilla. Asentí, un poco insegura. ¿Has tenido alguna vez un momento en el que te das cuenta de que has estado viviendo una versión de tu vida que no era realmente tuya? Como si hubieras seguido todos los pasos correctos, hecho todo lo esperado, pero en algún momento del camino simplemente olvidaste preguntarte si era lo que querías. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miré el borde de mi vaso, observando cómo la luz brillaba a través del líquido rojo. Creo, dije despacio, que he pasado la mayor parte de mi vida viviendo dentro de las líneas, ¿sabes? Como un libro para colorear. Sin sorpresas, sin desorden. Daniele asintió, su expresión suavizándose. Y últimamente, continué, me he estado preguntando qué me perdí por quedarme dentro de esas líneas. Nos quedamos allí un momento. El silencio entre nosotras no era incómodo, sino denso, como si hubiera algo no dicho que ambas entendíamos pero no estábamos listas para nombrar. Daniele extendió la mano y me tocó suavemente. No fue atrevido ni inapropiado. Fue reconfortante, cálido, anclante. Siempre has parecido tan serena en el trabajo, dijo. Pero veo algo en ti, algo curioso, vivo, como si hubiera una parte de ti que todavía espera ser descubierta. Sus palabras removieron algo en mí. No deseo exactamente. Era más bien reconocimiento, como si alguien hubiera visto una versión de mí que había olvidado que existía, y no solo la hubiera visto, sino nombrado y honrado. Me encontré abriéndome de formas que no había hecho en años. Le hablé de mi marido Mark, que falleció hace 8 años, de lo solitarias que se volvían las noches.
De cómo a veces deambulaba por los pasillos de los supermercados solo para oír voces humanas, del miedo a haber desaparecido en silencio en una rutina que nadie notaría si yo desapareciera. Ella escuchó, no con esa escucha pasiva que la gente hace mientras espera su turno para hablar, sino escuchando de verdad, con toda su presencia atenta. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. No has desaparecido, Karen. Solo has estado esperando a que alguien te mire de verdad. Sentí que se me apretaba la garganta y contuve las lágrimas. Sus palabras no eran románticas ni coquetas. Eran humanas, honestas. Y en ese momento me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía ser vista. No como madre, ni como viuda, ni como jefa, sino como mujer. La noche se oscureció fuera de la ventana. El vino se había terminado hacía rato, pero ninguna de las dos parecía tener prisa por moverse. Había algo hermoso en estar sentadas en su casa, en ese espacio entre la amistad y algo más indefinido. Finalmente me levanté para irme. Me acompañó hasta la puerta, su mano rozándome el brazo. Gracias por confiar en mí esta noche, dijo. Me detuve antes de salir. Gracias a ti por invitarme. No sabía cuánto necesitaba esto. Mientras conducía a casa bajo el leve zumbido de las farolas, no podía quitarme de encima la sensación de que algo se había movido dentro de mí. No de forma dramática, no de golpe, sino en silencio, como el paso de una página. No tenía ni idea de qué traería el siguiente capítulo, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a descubrirlo. La semana siguiente en la oficina transcurrió con una energía tranquila entre Daniele y yo. No era incómodo, lejos de eso. Era como si algo sagrado hubiera ocurrido entre nosotras aquella noche de sábado, y ahora ambas lo llevábamos con cuidado, protegiéndolo del ajetreo del mundo laboral. Nuestras conversaciones seguían siendo amistosas y profesionales, pero había una capa más profunda ahora, una nueva conciencia, una calidez en sus miradas, una suavidad en la forma en que decía mi nombre. Me sorprendí pensando en ella más de lo que esperaba. Su voz, su calma, la forma en que me miraba como si importara de maneras que no tenían nada que ver con mi currículum o los informes del departamento. Era confuso, y sin embargo no desagradable. El viernes por la mañana, justo cuando terminaba mi segundo café en la sala de descanso, Daniele entró. Sonrió al verme, pero no habló de inmediato. Se sirvió una taza y luego se apoyó en la encimera a mi lado. ¿Haces algo este fin de semana?, preguntó con naturalidad. No realmente. Solo ponerme al día con la ropa y quizás limpiar el garaje, dije con una pequeña risa. Qué emocionante, bromeó, y luego hizo una pausa. ¿Quieres volver a pasar? He preparado una receta de estofado que quiero que pruebes. Nada sofisticado, solo compañía. Dudé, no porque no quisiera. Sí quería. Pero algo en la conexión creciente entre nosotras me hacía sentir como si estuviera caminando por la orilla, sin saber lo profunda que sería el agua una vez que entrara. Aún así, dije que sí. El sábado llegó rápido. Llevé una botella de vino esta vez e incluso me puse mi jersey favorito, el de ese tono verde musgo que siempre resaltaba el avellana de mis ojos. Me dije que era solo un gesto considerado, nada más. Daniele me recibió en la puerta otra vez, descalza una vez más, esta vez con vaqueros suaves y una camisa blanca holgada. Parecía cómoda sin esfuerzo, como alguien que no tenía nada que demostrar. Su casa olía a romero y ajo, algo cálido y reconfortante. La cena fue fácil, ligera. Hablamos de tonterías, música de los 70, citas terribles que habíamos sufrido, chismes raros de la oficina. Reí más de lo que había reído en meses. Los hombros se me sintieron más ligeros, como si por fin pudiera soltar un peso que no sabía que llevaba. Después de cenar nos acomodamos otra vez en el salón, esta vez más cerca en el sofá. Noté cómo nuestras rodillas casi se tocaban. Ninguna se apartó. Pareces distinta esta noche, dijo Daniele en voz baja. Levanté una ceja. ¿Distinta cómo? Más ligera. Más abierta. Encogí un poco los hombros. Tal vez simplemente me siento segura aquí. Sus ojos se encontraron con los míos y algo pasó entre nosotras. Tierno, no dicho, firme. Volvió a tomar mi mano, pero esta vez no la soltó. No tienes que explicar nada, dijo. Solo quiero que sepas que te veo, Karen. Y me gusta lo que veo. El corazón me dio un vuelco y aparté la mirada un instante,
sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a estar en el lado receptor de algo tan directo, tan genuino. No se trataba de romance, al menos no en el sentido tradicional. Se trataba de conexión, de reconocimiento. Dos almas extendiendo la mano con cuidado en un mundo que a menudo pide a mujeres como nosotras que se callen, que desaparezcan en el fondo. Creo, dije despacio, que he pasado la mayor parte de mi vida esperando permiso. Para sentir, para desear algo para mí. Fui una buena esposa, una madre constante, una empleada responsable. Pero en algún momento del camino olvidé cómo querer algo simplemente porque me hacía sentir viva. Daniele no respondió de inmediato. Simplemente apretó mi mano y apoyó la cabeza con suavidad en mi hombro. Nos quedamos así un rato, en silencio, conectadas, quietas. El crepitar de la chimenea era el único sonido entre nosotras. Y entonces dijo algo que no esperaba. Te invité la semana pasada porque necesitaba a alguien que no me juzgara, alguien que conociera el valor de las verdades tranquilas. ¿Qué quieres decir? Pregunté con suavidad. Daniele se incorporó, metiendo las piernas debajo de sí. Su voz bajó, más vacilante ahora. Siempre me han atraído las mujeres que llevan historias en su silencio, mujeres que han vivido. Y he pasado tanto tiempo fingiendo que eso no significaba nada para mí. Pero cuando hablo contigo, Karen, siento que por fin puedo ser honesta sobre quién soy. Podía sentir su vulnerabilidad allí mismo, entre nosotras, cruda y real. Y me di cuenta en ese momento de que no era la única que se estaba abriendo. Creo que yo también he estado esperando a alguien que me diera ese espacio. Dije en voz baja. Creo que yo también he estado esperando a alguien que me diera ese espacio. Dije en voz baja. Daniele me miró, de verdad, y por primera vez sentí que no era la mujer mayor de la habitación. No era la viuda ni la jefa de recursos humanos ni la mujer que todavía llevaba el anillo de boda por costumbre. Solo era yo, y ella lo veía. No hubo beso, ni música dramática hinchándose de fondo. Solo dos mujeres sentadas una al lado de la otra, respirando la misma verdad silenciosa. Cuando salí de su casa aquella noche, el viento cortante contra las mejillas, sentí que algo empezaba a descongelarse dentro de mí. No solo la soledad, sino las partes de mí que había enterrado bajo el deber, los años y la pérdida. No sabía qué estaba pasando entre nosotras, pero sabía que importaba, y sabía que por fin estaba lista para ver hacia dónde podía llevar. Los días siguientes se desarrollaron con una extraña anticipación tranquila. Me sorprendí quedándome un poco más en mi escritorio, mirando el pasillo cada vez que oía pasos, esperando a medias que fueran los de ella. Daniele y yo mantuvimos las cosas profesionales en la oficina, pero el aire entre nosotras había cambiado, como una melodía familiar que ahora llevaba letras nuevas y tiernas. Era sutil, una mirada más larga durante las reuniones, la forma en que su mano descansaba en el respaldo de mi silla un segundo de más, o cómo nuestros dedos se rozaban ocasionalmente al pasar papeles. No era inapropiado. Era privado. Nuestro. Y en esos momentos fugaces me sentía más viva de lo que había estado en años. Aquel viernes, al cruzarnos cerca del ascensor, me miró y dijo: «Pasa mañana. Quiero mostrarte algo». No hubo explicación. Ni detalles. Pero no los necesitaba. Simplemente asentí. El sábado llegó con una lluvia suave, de esas que golpean con delicadeza los cristales y hacen que todo fuera se vea un poco borroso y onírico. Me puse una blusa azul marino y unos pendientes de plata sencillos, cosas que no había sacado en un tiempo. No porque quisiera impresionarla exactamente, sino porque quería sentirme presente, como si estuviera entrando en algo significativo y no solo en otra noche cualquiera. Cuando llegué, Daniele estaba en la cocina, el pelo recogido con soltura, las mangas arremangadas. Levantó la vista y sonrió. No fue una sonrisa amplia ni teatral. Fue suave, acogedora, real. «He hecho té», dijo. Pensé que podríamos sentarnos en la terraza acristalada. La lluvia suena preciosa allí fuera. La seguí por la casa hasta un pequeño porche acristalado que daba al jardín trasero. Estaba en penumbra, iluminado solo por lámparas suaves y la luz brumosa que se filtraba a través de los cristales empañados por la lluvia. Había cojines esparcidos por el suelo, una manta tejida sobre una silla y el leve aroma a jazmín de una vela que ardía cerca. Nos acomodamos en el espacio, con las piernas cruzadas, las manos calentándose alrededor de las tazas.
La lluvia susurraba a nuestro alrededor como una canción de cuna para adultos que habían olvidado cómo estar quietos. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Daniele. Sobrepasar toda la vida esperando permiso. Eso se me quedó. Asentí despacio. Es extraño cómo hacemos eso, ¿verdad? Como silenciamos nuestras propias voces porque creemos que es más seguro. Me miró durante un largo momento. Crecí escondiendo partes de mí, no porque nadie me lo dijera, sino porque tenía miedo de que no lo entendieran. Y ese miedo, no siempre se va solo porque envejecemos. Había algo en su voz que me partió un poco por dentro, porque lo entendía profundamente. Me escondí después de que Mark muriera, dije. No a propósito, pero de pequeñas maneras. Dejé de ir a cenas. Dejé que las amistades se desvanecieran. Me convertí en esta versión silenciosa de mí misma que no pedía mucho, que simplemente iba tirando. Volvió a tomar mi mano, y esta vez no hubo vacilación en ninguna de las dos. Nuestros dedos se entrelazaron con facilidad, de forma natural, como si pertenecieran así. No tienes que estar en silencio conmigo, dijo. No aquí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no me aparté. No me escondí. En cambio, le conté cosas que no le había contado a nadie en años. Sobre la soledad de ser admirada pero no conocida, sobre el dolor de las fiestas vacías, las noches en que hablaba en voz alta a una fotografía solo para sentirme menos invisible. Y ella también me contó cosas. Sobre las mujeres a las que había amado pero nunca presentó a su familia. Sobre el miedo a ser vista como demasiado atrevida, demasiado diferente. No estábamos confesando. Estábamos conectando. Cosiendo nuestras historias como parches de un edredón compartido de experiencias. Al final el té se enfrió. La lluvia amainó, pero ninguna se movió. Daniele soltó mi mano solo para alcanzar detrás de ella y sacar un pequeño álbum de fotos de un estante. Quiero mostrarte algo, dijo, repitiendo sus palabras del día anterior. Abrió el álbum y pasó a una página cerca del final. Había fotografías, antiguas, de tonos cálidos, claramente preciadas. Una la mostraba con una mujer de unos 20 años, ambas sonriendo bajo un sol de verano. Había alegría en la imagen, pero también algo melancólico. Se llamaba Elena, dijo. La amé, pero la dejé ir porque no fui lo bastante valiente. La miré, no con juicio, sino con comprensión, y ella sonrió. Ya no quiero vivir así, escondiéndome, conteniéndome. Extendí la mano y cerré el álbum con suavidad, mi mano descansando sobre la suya. No eres la única que está lista para algo más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. No hablamos durante mucho tiempo después de eso. No hacía falta. El silencio estaba lleno de todo lo que ambas habíamos echado de menos. Verdad, reconocimiento y el suave florecer de algo nuevo. Cuando por fin me levanté para irme, el mundo exterior se había oscurecido. Pero dentro, algo se sentía brillante, vivo. Daniele me acompañó hasta la puerta. No me besó, pero me miró como si algún día pudiera hacerlo. Y por primera vez en años, no sentí miedo de esa posibilidad. Mientras conducía a casa, el reflejo de las farolas deslizándose por el parabrisas, me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de Daniele. Se trataba de mí, de reclamar partes de mí misma que había guardado en silencio. No estaba persiguiendo la juventud ni el romance. Estaba abrazando la presencia, el permiso y, tal vez, solo tal vez, el amor en una forma que nunca me había permitido imaginar antes. Las semanas siguientes se desarrollaron como páginas de un diario que no sabía que estaba escribiendo. Daniele y yo no nos precipitamos. No hubo declaraciones dramáticas, ni momentos sin aliento robados en rincones oscuros. Lo que creció entre nosotras fue algo más profundo, con capas y cuidado, como un jardín bien atendido al que por fin le daban el sol que necesitaba. En el trabajo mantuvimos las cosas respetuosas como siempre. Pero fuera de horario nos dimos espacio para respirar. A veces eso significaba largos paseos por el arboreto cercano donde hablábamos de todo, desde recuerdos de la infancia hasta arrepentimientos que todavía llevábamos. Otras veces era sencillo, cocinar juntas en su cocina, reírnos cuando quemábamos el pan de ajo por accidente, o escuchar discos en su viejo tocadiscos, el crujido del vinilo llenando el silencio entre nuestras palabras. No era el tipo de conexión que la mayoría de la gente esperaba.
Éramos una pareja improbable en la superficie. Yo a los 61, aprendiendo de nuevo a sentir, y ella apenas entrada en los 40, segura, inquisitiva, cargando su propio tipo de tristeza. Pero funcionaba porque no se basaba en la apariencia ni en la novedad. Se construía sobre la verdad. Y cuando encuentras eso, la edad se disuelve. Una tarde, cuando la primavera por fin empezaba a extender sus dedos en el frío, Daniele me invitó otra vez. Acababa de podar mi jardín esa misma mañana y todavía llevaba el leve aroma a lila en el jersey. Me recibió en la puerta con 2 copas de vino blanco y una sonrisa nerviosa. «Quiero preguntarte algo», dijo. Entré, levantando una ceja. «Eso suena serio». Ella se rió y me llevó al porche, donde el crepúsculo pintaba todo de lavanda y oro suave. Nos sentamos y noté que había encendido velas alrededor del espacio. No románticas, solo pequeñas velas de té parpadeando con suavidad en la brisa. «He estado pensando mucho en esto», empezó, la voz calmada pero reflexiva, «en ti, en nosotras, y en lo inesperado que ha sido todo esto». Asentí. «Dímelo tú». Sonrió. «Supongo que simplemente, quiero saber si esto, lo que hemos encontrado aquí, es algo que quieres seguir explorando». Sin presión, sin expectativas, solo honestidad. Fue uno de esos momentos en los que la vida se reduce a una sola respiración. Una pregunta no solo sobre relaciones, sino sobre la verdad de una misma. ¿Estaba dispuesta a seguir eligiendo apertura, vulnerabilidad, cambio? No necesité pensarlo mucho. Sí, dije. No porque sea fácil, sino porque nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo. Ella extendió la mano a través de la pequeña mesa y tomó la mía, el pulgar rozando con suavidad el costado. El calor de su toque no era eléctrico. Era anclante, familiar, como volver a casa a algo que había olvidado hacía mucho. Aquella noche nos quedamos en el porche hasta que las velas se consumieron. Me contó historias de sus años de universidad. Yo compartí recuerdos de criar a mi hijo, que ahora vivía al otro lado del país. Lloramos un poco, reímos mucho, y en algún momento entre ella apoyando la cabeza en mi hombro y yo entrelazando nuestros dedos sin decir palabra, me di cuenta de algo. El amor no siempre se parece a lo que esperamos. No siempre llega corriendo con fuegos artificiales y fanfarria. A veces llega como una pregunta suave, hecha con cuidado y respondida con verdad. En los días siguientes empecé a notar sutiles cambios dentro de mí. Caminaba con la espalda más recta. Volví a ponerme pintalabios. Retomé el contacto con una vieja amiga a la que había dejado alejarse. Y, lo más importante, me di permiso para sentir alegría otra vez. Daniele y yo nunca pusimos etiqueta a lo que éramos. No hacía falta. Éramos compañeras, almas afines, 2 mujeres que habían vivido vidas muy diferentes pero habían llegado al mismo lugar con el corazón abierto y las manos firmes. La oficina seguía siendo la misma en la superficie. Pero yo llevaba algo nuevo conmigo ahora. Una confianza tranquila, un brillo que no ocultaba. La gente se daba cuenta. Decían que parecía más descansada, más ligera, y supongo que lo estaba. Una tarde me miré al espejo del aseo de mujeres. Por primera vez en años, realmente me vi a mí misma, no solo la edad en los ojos o las canas en las sienes, sino la mujer en la que me había convertido, alguien que se había atrevido a salir de las líneas, que había elegido vivir, no solo existir. Al salir de la habitación me crucé con Daniele en el pasillo. Me miró con esa misma sonrisa suave, la que empezó todo esto. Y yo le devolví la sonrisa, sabiendo que lo que viniera después, ya fueran más noches bajo las luces suaves del porche o giros inesperados en el camino, lo afrontaría plenamente, enteramente y sin disculpas. Porque me habían visto. Porque me había permitido ser conocida. Y porque a veces los capítulos más sorprendentes de la vida son los que empiezan cuando por fin dices sí a tu propia verdad.